Quiero compartirles del texto de Nuria Varela y vamos a hacer reinas el miedo, tejiendo la telaraña. El miedo es lo peor que existe y eso no se puede comprender, tan solo se siente. Yo te puedo contar mi vida y decirte todo el miedo que he tenido, pero nunca lo vas a sentir. Eso no lo puede entender nadie. Para mí es lo peor que puede sentir una persona porque te paraliza totalmente. El miedo te llega a anular la voluntad. Habla Esperanza, una mujer muy delgada, de ojos tristes y sonrisa fácil. A Esperanza le gusta la conversación. Se le olvida que es la hora de comer y continúa relatando y reflexionando sobre 19 años de matrimonio con un hombre que tras pegarla, violarla, llevarla a la ruina económica y destruirla psicológicamente, le acaba de enviar una carta en la que le dice que a pesar de todo, la perdona y no le guarda rencor. Hace 7 años que Esperanza llegó a la casa de acogida. Cuando consiguió escapar de su hogar, pesaba 38 kilos y tenía 40 años. Aparentaba muchos más y en mi interior tenía 80. Me sentía vieja, viejísima. El 16 de enero de 1995, el día que llegué a la casa de acogida, fue la primera noche en muchísimos años que dormí varias horas seguidas. Me parecía un milagro estar tranquilo. Ahora, con el paso del tiempo, sé que no lo era. El problema psicológico me dura todavía. Nunca lo superaré. Durante años pasé muchísimo miedo. Yo temblaba de arriba abajo, siempre, de día y de noche, siempre, y ese nerviosismo se lo transmití a mis hijos. Esperanza se casó con 21 años, no era tan joven en edad como en experiencia. En mi casa nunca se han visto malos tratos. Yo era muy idealista, muy romántica y quería enamorarme. Tenía idealizado el amor y el matrimonio y me enamoré. Él era muy caballeroso, muy galante, muy guapo, vestía muy bien, lo tenía todo, aparentemente. Cuando nos conocimos, yo tenía 19 años. Tras 2 de noviazgo nos casamos y te aseguro que yo me casé enamorada. Aunque ya siendo novios me pegó varias veces. Lo que pasaba era que siempre fue aparentemente por celos y además inmediatamente se arrepentía. Me pedía perdón, lloraba y yo, como estaba tan enamorada, me lo creía. Me faltaba la experiencia. Amenazas y aislamiento. Nos casamos, alquilamos un piso y se fueron a vivir mis padres con nosotros. Inmediatamente después de casarnos, la violencia se hizo más habitual y con ella las amenazas. Me decía que si contaba algo, mataba a mi padre. Hacía muchos años que mi padre estaba operado de una cadera, era menudito como yo y usaba bastón, y yo me lo creía. Años después pensaba cómo me había podido creer que hubiese sido capaz de matar a mi padre. Pero en aquel momento yo me lo creí. Él era muy fuerte, trabajaba de representante, lo justo para estar todo el día en la calle, que era lo que le gustaba. Me quedé embarazada, pero no dejé mi trabajo, incluso después de tener al niño. Pero cuando el bebé tenía 6 meses me dijo que o me despedía o iba a montarme el lío a la tienda. Yo siempre había sido muy cumplidora y me asustaba mucho que fuese a montar una bronca delante de mis jefes y de mis compañeros, así que me despedí. Y ese fue otro gran error de los que una se va dando cuenta con el tiempo, porque yo cometí muchísimos errores. El primero, seguir con él después de la primera bofetada. El segundo, quedarme embarazada tan pronto y sobre todo dejar de trabajar. Con mi empleo hubiese tenido fuerzas para separarme mucho antes. El aislamiento es una de las formas de maltrato
que antes se manifiestan. Por un lado, el maltratador lo utiliza como fórmula para romper la independencia y autoestima de su pareja. Se va recortando la libertad individual, la voluntad, la capacidad de decisión y, como en el caso de Esperanza, impidiéndola trabajar fuera de casa. El aislamiento significa cerrar puertas muy necesarias en el momento de romper la situación de malos tratos. El maltratador pretende, como primera medida, aislar y desconcertar a sus víctimas. Así las paraliza para que posteriormente ya no puedan defenderse. Siguiendo una definición, se identifica violencia doméstica como un patrón de control por coacción. Con el aislamiento se consigue el control de la pareja y con las amenazas coaccionarla para que ejecute la voluntad del maltratador. Se va tejiendo así la telaraña del miedo. El aislamiento, como relatarán muchas de las mujeres que lo han sufrido, comienza por lo psicológico y termina en la inmovilidad física. Es decir, el maltratador termina secuestrando a su esposa en el propio hogar. Psicópatas integrados tienen estas características. Acá en la ciudad de Medellín se calcula, según evidencia que se tiene a través de investigaciones de hace unos años atrás, más de 150.000 psicópatas integrados, con este tipo de características que leo en este pequeño texto. Es una invitación a su reconocimiento, ya que es una de las pacientes que más puede llegar a nuestra consulta. Y esto se va tornando cíclico. Es una pelea hoy, un golpe, un maltrato. Y luego vienen todos los rituales que tienen que ver con el perdón y la excusa. Es que tú me lo hiciste hacer, es que tú tuviste la culpa. Hasta llegar al momento en que la convencen o convencen a su pareja de que ellas son los culpables por un supuesto mal comportamiento. Seguiremos con este tema en una próxima oportunidad.